Quería hablar antes que la doctora Judy Domínguez porque he tenido el honor de trabajar con ella y para mí es la persona de mayor conocimiento de las leyes sobre el agua. Entonces, a lo mejor van a haber muchas cosas repetidas, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Gracias a los demás panelistas, a Ismael Aguilar, doctor, con quien comparto vocalía en el Consejo de Cuenca del Río Bravo, al doctor Josia Heyman, muchas gracias por su experiencia. Miren, no le quise cambiar nada. Esta fue la introducción o el background para una propuesta de ley que hicimos para reglamentar el derecho universal al agua. Porque como bien lo dijo la doctora, me voy a referir mucho a la doctora porque lo dijo perfectamente. Desgraciadamente, a nivel nacional, no tenemos una ley general de aguas que reglamente el acceso universal al agua. ¿Cuándo nace el acceso universal al agua? Este es un movimiento del tercer milenio, definitivamente, desde la ONU, la UNESCO, donde se reconoció que el primer derecho humano sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a la alimentación, el fundamental es el derecho humano al agua, al alcantarillado y al saneamiento. Entonces, en México nos llegó el 2012 con un decreto presidencial que traía dos modificaciones principales en el quinto y sexto párrafo. El primero, el derecho a un entorno benéfico, un entorno que se veía más hacia una parte general de salud, de un entorno benéfico para la gente en ese cuarto constitucional, en ese quinto párrafo, y en el sexto párrafo ya era específicamente del agua. El primero era un entorno benéfico para la gente. Ese se reglamentó, salió su ley reglamentaria, salió el reglamento de la ley reglamentaria. O sea, porque una cosa es la Constitución, luego una ley reglamentaria y luego un reglamento de esa ley reglamentaria o secundaria. Y ese se cumplió, todos lo conocemos. Pero el del agua no, nunca se pudo. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, lo primero es ¿por qué necesitamos una nueva ley? Bueno, en esta 65ª legislatura, aunque yo estoy de licencia, nos dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos permitir que no existe una ley que nos reglamente el cuarto constitucional. Tenemos que acatar el decreto del 2012 y le vamos a llamar Ley General de Aguas. Y además, en los transitorios, ustedes lo pueden ver, en ese decreto, nos establece al Poder Legislativo 360 días, imagínense, fue en febrero del 2012, 360 días para hacerlo realidad y nunca se pudo hacer realidad. Ahorita les explico por qué, rápido. Además, la Suprema Corte de Justicia, ¿alguien lo dijo? Bueno, la doctora lo dijo, de que muchos municipios de Chihuahua, cuando el conflicto del 2020, conflicto muy conocido a nivel nacional, se ampararon. Y esos amparos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia resolvió algunos no, pero aprovechó para mandatar al Poder Legislativo y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí tienes que hacerlo. Tienes que sacar la Ley General de Aguas que reglamente el cuarto constitucional del derecho universal al agua. Y dijo, durante tu próximo ordinario de sesiones. Y lo hizo el 27 de febrero, sabiendo que el 1 de marzo iniciaba, o sea, 2 días antes. Y no se pudo. Y hasta el momento no se ha podido. Esto es textual, Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Parece un párrafo muy sencillo, pero aquí no dice que tenemos que lastimar al sistema agropecuario. En ningún lado dice, ni al consumo industrial, ni al comercial. Aquí dice. Y en la Ley de Aguas Nacionales hay un pequeño parrafito, que es el orden de prelación. Y el número 1 es el personal, el de las personas. Y no tanto de agua para beber, es agua para beber, agua para su aseo personal, agua para la limpieza de su casa.
no para alberca ni para césped, como lo dijo bien el doctor, ¿verdad? Pero lo básico sí. Entonces, y además dice, el Estado, o sea, la nación, definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo, y esto es la parte más importante para una buena articulación, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, los 3 órdenes de gobierno, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines y la sociedad civil organizada. No dejó a nadie fuera el decreto, por eso no ha podido salir la ley, porque es un decreto que sí abarca todo. Ahora sí, toda persona tiene derecho al acceso y disposición, que exista la infraestructura adecuada para que llegue el agua hasta la puerta de la casa, comercio, industria, fuente de abastecimiento, acueductos, tancos, rebombeo, redistribución y tomas domiciliarias. Saneamiento, que exista la infraestructura necesaria para que el agua utilizada pueda ser incorporada a los cuerpos de agua y no los contamine como está pasando actualmente. Y eso es todo lo que necesitamos. Ustedes, la mayoría, los que pertenecen a los organismos operadores, pues sabrán mejor de lo que estoy hablando, ¿no? Colectores, atarjeas, alcantarillado, lagunas de oxidación, plantas mismas, etcétera. Ahora sí, vámonos palabra por palabra. Dice, suficiente. La ONU establece como mínimo 100 litros por persona por día, incluye niños y todo, ¿sí? Salubre y aceptable, que cumpla con las normas oficiales mexicanas, principalmente la 127 y la 179. Aquí de lo que todo el mundo ha hablado, sobre todo los niveles de arsénico, que bajó mucho con la actual norma, los niveles de flúor, los niveles de manganeso, los coliformes, todo lo que contempla. Asequible, miren, esta es la parte que yo siempre peleo en todos los organismos operadores. Asequible es que puedas y tengas que pagarla, ¿sí? Asequible es que ellos lo miden en el 3% del ingreso de un hogar promedio. Si no se hace como aquí en Chihuahua, que somos un organismo, unos organismos descentralizados que no dependemos de ningún presupuesto ni municipal ni estatal, no se va a lograr. Si la gente cree que el agua es gratis, porque es de todos, no la va a cuidar. Lo dijo muy bien aquí el expositor. Debe costar, el agua debe tener un costo. Y entre más uses, pues más te cuesta. Y si quieres tener un césped inglés ese bonito, pues te cuesta mucho más. Y si no quieres tener especies endémicas, si no te gustan las especies que gastan mucha agua, que consumen mucha agua, y más si quieres tener alberca, etcétera, pues te va a costar más. Por eso todo mundo desprecia el recibo del agua. Y esto sí, el Estado garantizará este derecho. Pocas leyes lo hacen. La del Estado de Chihuahua, y ahorita leí que la de Sonora, no sabía, gracias a la doctora la voy a leer, la de Sonora. La del Estado de Chihuahua es un ejemplo de verdad. Si todos los estados tuvieran la de Chihuahua y pudiéramos sacar una ley reglamentaria al cuarto, que también tuviera esos principios, estaría salvado el derecho universal en México al agua. Voy a ir un poquito más rápido. Tenemos un problema. El artículo 115 constitucional establece que son los municipios los responsables de dar el servicio, pero ya también tenemos el ejemplo que la mayoría de los municipios cuando lo hacen quiebran o quiebran al organismo cuando es el municipio. Dice, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Si lo leen, es exactamente al derecho universal al agua. Nada más que ya no es un servicio público, ahora es un derecho universal. Y si no cambiamos esto, no va a funcionar. Ahora sí, ¿cómo le hacemos para que se respete el artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales? La Ley de Aguas Nacionales de 1992 es la que reglamenta el 27 y hay un reglamento también de esta ley secundaria, pero el cuarto no lo tiene. Entonces tenemos que buscar la manera que no deroguemos la Ley de Aguas Nacionales para no lastimar las concesiones y asignaciones que están en ella y que pues básicamente sostienen al sistema agropecuario, pero que sí tengamos la sustentabilidad hídrica para que no nos pase lo de Monterrey.
Entonces necesitamos ir buscando ese equilibrio que no hemos podido encontrar. ¿Y cómo articulamos desde la federación hasta el municipio las acciones para cumplir? Entonces aquí lo puse así porque lo quiero dejar bien claro. La Ley General de Aguas reglamentará los artículos 4, 73 y 115 constitucionales y se refiere al derecho humano universal al agua potable y saneamiento. La Ley de Aguas Nacionales, que ya tenemos desde 1992 y que vino a ciudadanizar la administración del agua, de la fuente de abastecimiento a la parcela. Por eso se crearon los distritos de riego, se ciudadanizaron las unidades de riego, los módulos. ¿Y quién mejor cuida el agua? Pues que quien la usa. Porque el que le roba a uno, pues le roba al vecino, ¿verdad? Entonces, entre ellos se organizaron y para mí, Chihuahua también es un muy buen ejemplo de cómo los usuarios de riego administran mejor que el gobierno el agua. Entonces, y la Ley de Aguas Nacionales reglamenta el 27 constitucional, se refiere a las concesiones y asignaciones para el uso de las aguas nacionales, perdón. Muy bien, no es cuestión de volumen, no es un problema de volumen. Parece la misma gráfica de la doctora, yo se la copié, doctora. Lo ven, el agua concesionada no es demasiada. Para el agua potable es nada más el 3.1% si la comparamos con todo el agua concesionada. No es un problema de volumen. Tenemos el volumen necesario en nuestro país para dar cumplimiento al derecho universal al agua. Es más, hasta la siguiente gráfica también es muy parecida. Oh, perdón. ¿Me pueden ayudar? Allá arriba. ¿O para atrás? Aquí está. Mire, este es el último informe que conseguí del agua en México, es del 2016 y básicamente refleja los mismos números que la doctora. El agrícola, con sus metros cúbicos por segundo, viene en el porcentaje, es el 68.23. Ya si le suman el público urbano, etcétera, pero lo quiero que vean es el doméstico, cómo es el 1.237 el doméstico. Todos los demás no tienen que ver con el derecho universal al agua de consumo humano. Entonces, no es un problema de volumen. Y esta es mi conclusión final. Estos son datos de este año pasado. Solamente el 58% de la población tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado. Que tenemos el 80%, que tenemos el 90%, no es cierto. O sea, porque hablan de que se les surte o van a la plaza pública o van a otro lado, pero en su casa y que abran la llave y salga agua potable, que cumpla con las normas oficiales mexicanas y que tengan alcantarillado, no una fosa séptica, y que esa agua se trate y llegue a un cuerpo nacional o que pueda ser utilizada para la agricultura o para riego, para infiltración, solamente el 58%. Y hay una diferencia tremenda entre lo rural, que es el 39.6%, contra el de las ciudades, que es 64%. Y otra cosa, la ley del Estado de Agua de Agua del Estado de Chihuahua asegura el derecho universal. ¿Y cómo lo hace? Les voy a describir rápidamente cuál es el sistema del agua. Somos 50 organismos operadores, una junta central, que yo le llamo una banca de segundo piso, nosotros no atendemos usuarios, atendemos a organismos operadores, 32 juntas municipales, cuyo territorios son municipios, 17 juntas rurales que prácticamente coinciden con los seccionales de los municipios, 35 presidencias municipales que prestan el servicio, pero no están solos, o sea, siempre tenemos inversión en conjunto con nosotros, la Junta Central o la Junta Municipal en un momento dado más cercana. Y también tenemos 650 comités de vecinos que no están organizados y que vamos a organizar para que tengan una personalidad jurídica propia.
que tengan su ingreso y egreso propio, porque nosotros sí dependemos mucho del presupuesto federal, de Banobra, de Conagua, del BANDAM, del Banco de Infraestructura de Norteamérica, sí dependemos mucho, pero fuera de eso, pues no dependemos del presupuesto del Estado, aunque el Estado también invierte a través de nosotros. Son 735 entidades de agua y saneamiento aquí en el Estado de Chihuahua. Mi conclusión final, el rezago de la cobertura universal de agua potable y saneamiento en México es uno de los indicadores más claros de desigualdad, discriminación y exclusión social. Hasta que lo cumplamos, y alguien lo dijo también por aquí, creo que la doctora, no solamente en las ciudades, el derecho universal sea en los poblados más remotos, y si viven 10 familias en un rincón de la sierra, tenemos la obligación de llevarles agua potable y saneamiento. Por eso es un derecho universal. Con esto termino. Muchas gracias.